Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro con la arquitectura, el urbanismo, el diseño y la construcción. Como corresponde al estado de alarma en todo el territorio español, estamos comenzando esta transmisión desde nuestra casa convertida en un plató virtual. Quédate en casa es la consigna y la obligación de la mayoría de nosotros. Y en este confinamiento la protagonista ha sido la vivienda, un tema que llamó a la reflexión a un grupo de arquitectos alicantinos. Los reunimos virtualmente, claro, y es el vocal de cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante quien en la siguiente nota comienza presentándolos y dando los fundamentos de este debate. Queremos presentar una iniciativa del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante que se hace a instancias de un grupo de compañeros de la demarcación de Elda Villena, en el que nos invitan a crear un foro de reflexión para analizar toda la problemática o todas las carencias que están demostrando en nuestras viviendas en relación a la actual situación de confinamiento que estamos todos padeciendo, ¿no?, a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Van surgiendo reflexiones que no son nuevas, pero que sí se hacen ahora como más visibles. Esto abre el debate, así debemos ampliar o revisar los estándares mínimos de habitabilidad de nuestras viviendas, ¿no?, que actualmente en la Comunidad Valenciana están reglados por el DC09 o en la perspectiva estatal con el Código Técnico de la Edificación. Para debatir todos estos temas desde la óptica de la arquitectura, del urbanismo, del paisaje, pues tenemos con nosotros a Francisco Belmar, que es el vocal de la demarcación de Elda Villena, del Colegio de Arquitectos de Alicante. Está también con nosotros Javier Pérez, que es el promotor de esta iniciativa y que es un arquitecto que tiene una dilatada trayectoria en la proyección y construcción de viviendas, tanto unifamiliares como bloques de viviendas. También trabaja en la rehabilitación o intervenciones en el espacio público. Miguel Peiró es arquitecto municipal del Ayuntamiento de Biar y también trabaja desde su estudio OIMM, un estudio pues, de edificación y de consultoría. Maribel Requena desarrolla su actividad profesional en su estudio en Petrer, también tiene una firma de diseño, Dreambags, y es colaboradora de Carmen Rivera, que es una de las arquitectas de referencia de la provincia en cuanto a viviendas singulares o interiorismo. Está con nosotros, por último, Óscar Romero Carrasco, que es el arquitecto más joven, estudió en Alicante, trabaja en el estudio Martín Lejarra Oficina de Arquitectura y tiene una mención especial en Europan número 15 titulado Ciudades Productivas, ¿no? Le vamos a dar el paso a Francisco Belmar para que nos comente un poco su visión sobre este tema. Tenemos también un infiltrado que es Quique, que está ahí supervisando que todos digamos lo correcto, y que parece que no quiere intervenir, pero de todas maneras está presente y los espectadores están viendo que precisamente quedó en el centro de la escena, ¿no? Con lo cual en algún momento dirá algo y sabremos cuál es su pensamiento. Damos paso entonces a lo que pedía Miguel. Esta propuesta ha surgido de los propios arquitectos de esta zona, de Elda Villena, vamos, sobre todo de la zona de Elda Petrel. Y como un método de reflexión y querer dejar de alguna manera constancia de las diferentes aportaciones de este colectivo en estos momentos difíciles. Y, como no, el Colegio de Arquitectos, como no puede ser de otra manera, pues difunde y apoya esta iniciativa, lo que también es de agradecer. Se han hecho múltiples de artículos en el que las viviendas que se reflejan son grandes bloques abiertos, con unas terrazas enormes, con muchísima vegetación, todas ellas que son unas propuestas realmente increíbles, pero todas están quizá alejadas del modelo de ciudad que tenemos construida, o de las viviendas en las que vivimos, o que son de difícil aplicación en la rehabilitación de los edificios existentes.
en la que cada vez estamos más de acuerdo todo el mundo en esa rehabilitación. Por eso yo me pregunto en cómo podemos mejorar ese espacio en la ciudad consolidada. Quizá la clave que ya desarrollarán mis compañeros más profundamente sea los espacios, esos espacios comunes, que quizá dejen de llamarse comunes y podrán llamarse privativos, pero también la otra reflexión es que qué podremos hacer con esas calles tan estrechas, con orientaciones deficientes, con cubiertas inclinadas, que no tienen ni siquiera un balcón. ¿Cómo podemos dotar a esas edificaciones de esos nuevos espacios? Lo que pienso es que habrá que hacer un esfuerzo, no solo rehabilitar, sino evidentemente que dependerá de cada caso, pero en cambiar el paradigma, no solo constructivo, sino de funcionalidad y de habitabilidad, con lo que dotaremos a las edificaciones existentes de espacios generosos, abiertos, privativos dentro de la propia vivienda. El tema del confinamiento, lo primero a lo que nos lleva a pensar es, aparecen calles vacías, espacios, parques que desaparecen sus habitantes y la reflexión inmediata es, ese espacio que ha desaparecido, perdón, del que ya no disfrutamos, no podemos disfrutar porque estamos encerrados en casa y echamos en falta, debido al confinamiento, que es el exterior, ¿no? Nuestras viviendas disponen de un espacio exterior inmediato, que son los parques, las calles, y ese espacio exterior lo encontramos ¿dónde dentro de la vivienda? Pues en los balcones, en las terrazas. Al vivir estos días confinados nos damos cuenta de esas deficiencias que tienen esos espacios de terraza y balcón. Muchos de ellos han desaparecido últimamente porque los hemos ocupado. La vivienda se va transformando conforme la vida de las personas cambia, pues tenemos hijos o la familia crece y a lo mejor ese espacio de terraza lo hemos ocupado para crear un estudio o una habitación nueva o algo así. Y entonces ahí surge un poco mi vía de estudio, que es cómo podemos modificar de alguna forma la normativa que rige para que no suceda esto. Ha quedado obsoleta en muchas cosas. Lo primero es que establece unos espacios mínimos que son muy rígidos. No hay un espacio multifunción, un espacio que se pueda adaptar y que se complemente con ese espacio exterior que debe crecer, que tuviera una superficie aproximadamente de la mitad de este espacio. Pero además es que creo que el salón debe crecer en función del número de habitantes de la vivienda. También habría que revisar esa proporción de metraje en función de los habitantes de la vivienda. Yo creo que es el momento de dar un cambio brutal a la arquitectura. Creo que las ciudades han quedado totalmente obsoletas, que el modelo de bloques ya no funciona. Tenemos una imposición y un confinamiento que nos hace pues, valorar más el árbol que está viendo por la ventana o valorar más el poder tener una planta y demás. ¿Qué pasa? Que las normativas en este proceso hablan solamente de porcentaje de iluminación, de superficies, pero nadie te habla de la necesidad de tener una luz, de tener una buena orientación y de tener capacidad en tu casa exterior como para poner un huerto urbano, si quisieras. Las sanitarias hay que revisarlas, hay que intentar que hayan parcelaciones de estas terrazas para que cada propietario tenga aunque sea 3 metros cuadrados. Ahí he sacado como una imagen de una vista aérea de, por ejemplo, cogido Petrel, una zona pequeña, una vista aérea, entonces salen cubiertas y demás, un barrio así que es el barrio donde está el mercado central y tal, y son calles que son pequeñas, que son bloques que no tienen casi balcones, y hay una cantidad de terrazas comunitarias vacías. Entonces, en el esquema este, pues, es como muy fácil de localizar. Bueno, aquí en este área, pues hay esta posibilidad de que la gente tenga su espacio exterior. En los arquitectos tenemos maneras de controlar la luz para que en verano no se meta el sol directo, para que en invierno aparezca y tal. O sea, es básico, ¿no? O sea, no entiendo por qué las viviendas no están todas orientadas a sur o a este en España. No lo entiendo. Al lanzar Maribel y Javi este grupo de trabajo, quise reincorporar aquellas ideas, aquellos esbozos sobre el tema de la logística urbana de última milla, que creo que tiene vigencia ahora con el tema del COVID-19, con las medidas de distanciamiento social. Yo lo he vivido, o sea, me han traído paquetes y era como un apestado, me los lanzaban. Entonces, pues hará 4 o 5 años, con el auge de los drones,
empresas súper conocidas, tecnológicas y de logística, Amazon, Google, Boeing, DHL, todos se pusieron a trabajar sobre el reparto de paquetería con drones. Se evidencia una oportunidad de retomar esas ideas y dar una solución, ¿no? Entonces, me he aventurado a preparar, digamos, como una trama de logística urbana, ¿no? Donde habrán unos centros logísticos fuera de las ciudades que harán el reparto habitual a través de vehículos a unos nodos en las ciudades que les he denominado aeropuertos de drones o drone ports, y desde esas zonas hacer ya el reparto de la última milla. Se me ocurría que a lo mejor la zona de entrega en muchas ciudades, no en todas las tramas urbanas sería posible, es utilizar la cubierta como otro punto de entrega de paquetería. Podríamos ya ir intuyendo dejar algunos espacios de reserva por si algún día el tema de reparto de última milla por drones es viable. Mi reflexión venía de actuar directamente sobre la vivienda existente, sobre esos espacios, sobre esos contenedores de actividades que hemos visto que les estamos exigiendo, se les estaban exigiendo por parte de la normativa unas condiciones mínimas de habitabilidad, pero hemos visto que no son suficientes ahora mismo, ¿no? Que no responden a las necesidades que realmente tenemos cuando nos tenemos que quedar en casa. Yo lo que he aportado en este movimiento, ¿no?, de reflexión es el dibujar la vivienda donde estoy viviendo actualmente, que al final se remonta a modelos tradicionales de distribución de un pasillo en el que vas teniendo alas de habitáculos donde desarrollar actividades de forma muy estricta. Y además es una vivienda que está en un entresuelo, es decir, no se sale respecto de la línea de fachada, no gana metros cuadrados y se limita a 80 metros cuadrados. Y cómo esa vivienda, cómo intervenir sobre ella para que realmente aparezcan espacios más flexibles donde por lo menos las actividades se desarrollen de una forma un poco más amena. No queremos pedir solo, sino que estamos ofreciendo opciones de cómo mejorar, que al final es un poco la función del arquitecto, es proponer y creo que, bueno, todos vamos en esa dirección. Yo en realidad no creo que haya un problema normativo, ¿vale? Es más un problema de política, de cómo hacemos las cosas, no normativo. Al final estamos estableciendo unos estándares mínimos que son, que en la medida que van cambiando las necesidades van adaptándose, pero sí que creo, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no se están haciendo, que deberían hacerse y que es más fácil, por ejemplo, intervenir en que haya múltiples tipos de vivienda a que sea una vivienda que se adapte en el tiempo a nuestras necesidades. Todas las cosas que ha ido diciendo Maribel al final son el ADN de la arquitectura, la cosa más elemental de todos los tiempos. Luz, el ciclo natural, la orientación, la ventilación, esa relación con el espacio exterior, que es la que hace ciudad. Al final, eso es lo básico, ¿no? Viendo a la escala de las ciudades inteligentes de las que hablaba Miguel, yo creo que también hay que reivindicar el no olvidarnos de la otra inteligencia, la no artificial, sino de la inteligencia del oficio y del sentido común.
Siguiendo con el tema de la vivienda, ahora conoceremos unos ejemplos que el estudio Pastor González Arquitectos viene desarrollando para adaptar las viviendas a nuevos usos. A diferencia de lo que es habitualmente, que es colonizar cada uno de los espacios construyendo más, ellos hacen todo lo contrario. Juanjo Pastor, uno de los titulares del estudio, nos los cuenta así. Parece que el lujo muchas veces sea la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Una vivienda se mide, el lujo de la vivienda o la calidad de la vivienda está en base a cuántos metros cuadrados de vivienda tenemos. Yo creo y más en estos momentos lo estamos viviendo, el valor del vacío es casi tan importante o más incluso que el valor del lleno, ¿no? De los metros cuadrados construidos, ¿no? Los metros cuadrados no construidos muchas veces, y en este caso lo estamos viendo todavía con mucha claridad, tienen más valor que los metros cuadrados llenos. Tomemos para poder comprender mejor todos estos conceptos que son el eje de la tarea vuestra, algunos ejemplos concretos, ¿no? Y veamos cómo estaba, con qué te encontraste y cuál fue la solución que planteó el estudio. Uno de los últimos proyectos que hemos terminado, que es la reforma de José María y Belén, y refleja la personalidad de este cliente, ¿no? Estamos hablando de una vivienda en un bloque situada, insertada dentro de un bloque de viviendas sin más interés de promoción, de principio de los años 2000 seguramente. Ellos viven ahí, están buscando la opción de irse a otros barrios, buscando otras parcelas, pero casualmente se vende el piso del bloque contiguo, que es exactamente igual que el de ellos, compartiendo medianera. No en el mismo bloque de viviendas separado por la caja de la escalera, no. El mismo bloque, el hermano, y une las traseras. Es decir, al ser bloques hermanos, los pilares son coincidentes en la medianera. No se advierten, pero sí, cuando mides, enseguida ves que los bloques, que los pilares están todos en su sitio, de manera de que al tirar la medianera y vaciarlo todo, queda un espacio muy continuo, con los pilares situados en pares. Un pasillo de entrada, el salón, cocina, un pasillo tremendo de unos 9 o 10 metros que va dando acciones, salón, habitación, el aseo, a un patio interior que no tiene ningún valor. ¿No? Todo eso, cuando tú lo borras, se nos queda un espacio tremendo, dos pisos imaginaos, de unos 90 y 90, 180 metros cuadrados. Entonces tenemos ese lujo de poder trabajar con el vacío. Cuando cogemos ese espacio exterior, sin alterar los huecos de fachada, aparece interiormente, se desaloja un gran espacio interior, como una gran burbuja interior. En torno a él aparece toda una serie de espacios que se llenan con este vacío que hemos introducido en la vivienda. La casa se genera a partir de ahí de una manera muy rápida. Las vistas se proyectan a través de ella. Esta gran burbuja inunda de luz toda la vivienda, ¿no? Y los huecos no se alteran. De hecho, los huecos principales de la casa pasan a ser lo que antes eran las galerías de donde estaban los lavaderos. Esto pasa a ser ahora los huecos más importantes de la vivienda, tratados con otra manera que no tiene nada que ver con el exterior, con un simple gesto, porque desde el exterior apenas es perceptible nuestra actuación. Plantea un jardín como enclavado en el medio de la casa, o sea, hay unas diagonales, unas visuales muy extensas, o sea, junto a esta cosa de la vivienda que tiene siempre una pared delante a 3 metros, ¿no? Claro. Y se producen unas visuales muy interesantes, ¿no? No sé quién decía que mi vivienda no termina donde vemos, sino a donde llego a ver, ¿no? En este caso, en una vivienda convencional podemos tener visuales de 3 metros, 5 metros, 6 metros, si tenemos 7 metros, si tenemos una vivienda muy grande, pero en este tipo de casas donde tenemos habitación, jardín, habitación al otro lado, tenemos visuales de 12 metros, de 13 metros, sin esforzarnos apenas, ¿no? Y después esa proyección exterior que te da hacia la calle. Los huecos que tienes en fachada lo que te obliga es a una visión lejana. En este caso, el bloque está en el perímetro, en el límite de la ciudad, ¿no? Hay apenas unas calles bastante transitadas, pero como tú te has metido 5 metros, no las ves. Entonces, tu proyección va hacia las viñas cercanas, hacia las montañas que están. Ese es tu visión, la tienes ahí enfrente, no lo tienes justo debajo de la calle. Entonces, realmente ese paso atrás te libera de la fachada y te proyecta mucho más lejos de lo que en un principio parecería lo lógico.
yendo a otro ejemplo, como la casa de Rosita, un comercio repleto de lanas e hilos, una cosa muy abigarrada, y bueno, que parecía que empezaba y terminaba ahí, Sí. y de golpe se abre un espacio con una especie de transparencia casi morisca, diríamos, de esa fachada, y sorprendentemente cuando se entra a un espacio exterior en el interior. Este proyecto realmente le tenemos también un agrado muy especial, ¿no? Sobre todo el de la manera en que nos llega este proyecto, ¿no? Porque Rosita, que es una persona que tiene 71, 72 años, ha estado trabajando hasta recientemente, hace pues este año o 2 años, de hecho, almorzamos todas las mañanas en el mismo bar y me decía, bueno, en septiembre del año que viene haremos la casa. Claro, cuando planteamos qué podemos hacer en este espacio tan oscuro, tan alargado, con tan poca fachada, parecía imposible. Solamente necesitábamos un dormitorio, un baño, un salón comedor cocina, donde ella pudiera pasar su jubilación, que era cambiar su vivienda, su local de trabajo durante los últimos 40 años por su vivienda. En ese momento parecía que no había nada que hacer, parecía, y yo creo que casi tiramos la toalla, ¿no? Pero en un momento dado nos damos cuenta de que ese bajo comercial de 4,5 metros de altura, muy oscuro, cabía la opción de, manteniendo ese carácter de local comercial, introducir dentro de él como otra pieza. No transformar un bajo comercial en una vivienda, sino introducir una vivienda en un bajo comercial. Desde ese momento, la fachada la rompemos. No teníamos, en un principio no teníamos intención de tocarla porque económicamente no teníamos muchos recursos, pero nos dimos cuenta enseguida que la fachada deberíamos de explotarla y aparecer un filtro que no sabíamos cómo sería. Finalmente fue una pieza cerámica muy convencional, pero podía haber sido metálica, floral, de mil maneras, ¿no? Pero al final decidimos que fuera así porque también a Rosita le iba mucho, llevamos muchas piezas y ella la eligió, y nosotros confiamos muy bien en que esta era la solución. Pero la casa da un paso hacia atrás, apenas un metro hacia atrás, y abre una gran ranura lateral, como un pasaje que conecta con un patio de luces que baja desde el centro de la casa del bloque de viviendas. Por tanto, se conecta el patio central, el patio de luces de muy poca calidad del edificio, se conecta por ese pasaje verde exterior con la calle. ¿Qué sucede? Que cuando tú abres la puerta de la calle, que está insertada en esa gran celosía, entras en ese pasaje verde exterior ventilado, pero a cubierto, porque tenemos el bloque de viviendas encima, pero ya notas la sensación de luz que viene del patio, de aire, porque se establece esta relación de corrientes cruzadas. Y entonces entras a tu casa con esta transición de la planta baja de la calle, que no abres y entras directamente a un hall. Es como un hall exterior, ¿no? Recorres unos metros y después ya atraviesas tu puerta de vidrio y entras en tu salón, ¿no? Otro ejemplo interesante y que sigue de alguna manera, pero con características especiales, es lo que hicieron con Reme y José, ¿no? Que ahí tuvieron que encarar con una determinada rigidez de lo que existía. ¿Cómo lo hicieron? Es un adosado dentro de una fila de adosados que no tiene ningún valor, ni como conjunto ni en particular. Es una obra que tendrá hecha pues, unos cerca de 20 años, un poquito menos incluso, pero con una baja calidad, espacialmente los coches ocupan el mejor espacio de la casa, en la entrada, a la luz del levante. Y luego es como un bungalow o como un adosado que está rodeado por un espacio exterior, y la vivienda reconoce unos límites que no tienen presente ese espacio exterior que le envuelve y que es propio. Entonces, claro, pasa a ser una vivienda, de visuales de 3, 5 metros, no más, porque el espacio exterior es ajeno a la vivienda completamente. Lo único que hicimos fue rebanar ese adosado, la planta baja, eliminar toda la planta baja y los límites construidos
que ocupaban lo que era el adosado, desplazarlos y que se adueñaran de la parcela llevándolo al perímetro de la propia parcela. Claro, en el momento tú rebanas esa planta baja, sustituyes esos muros de fachada de ladrillo, los sustituyes por vidrio y llevas esos límites al exterior de la parcela y todo pasa a ser un continuo, espacialmente todo crece, sin haber tocado nada prácticamente, todo crece. Las visuales vuelven a ser visuales de 15 metros y, muy importante, con la complicidad de los clientes, desde luego, es que el coche desaparezca del mejor lugar de la casa y que se sepa que va a estar fuera, porque ese espacio nos vamos a adueñar nosotros de él. Esta búsqueda que después fueron perfeccionando y agregando, porque bueno, además fueron cambiando los requerimientos, las necesidades y los objetivos, los destinos. Pero ¿qué fue esa la reforma de Pilar, ¿no? Cuéntala. Yo pienso que fue una persona que confió muchísimo desde el principio con lo que le propusimos, desde el principio, desde la primera maqueta, en la primera conversación, que nosotros dijimos, bueno, seguro que no. Bueno, pues fue seguro que sí. O sea, de allí salimos como que... Y nos han dicho que sí. O sea, no nos lo podemos creer. Y luego pues, el proceso de avance en la casa de Pilar, que fue de pasar de un piso en el que no había nada, unos 110 metros cuadrados, recuerdo, aproximadamente, otra vez, de estos pisos de... estaba en un primer piso, subes la escalera, abres la puerta, te encuentras, imaginaos, te encuentras lo que es el zaguán de entrada de 1,5 metros, salón, un dormitorio, recuerdo, y a la derecha la cocina, un pasillo tremendo, habitación, aseo, habitación, lo lógico, dando a un patio interior, ¿no? Cuando decidimos rebanar la casa y aprovechar solamente la mitad y la otra, aprovechar, o sea, invertir en espacio interior la mitad, pero la otra mitad invertirlo en vacío, de manera de que cuando subamos ahora y abramos la puerta del zaguán de la escalera, entremos a un patio que tengamos que cruzar para llegar a la casa. Qué fuerte. O sea, de hecho, si subes hablando por teléfono y entras, o sea, tienes que pensarlo un poco y decir, joder, ¿de dónde vengo? Bueno, ya nos hemos acostumbrado y lo vemos ya lo más de normal. Eso yo creo que nos ha hecho más fuertes para que estos espacios los manejemos con más soltura y podamos llevarlos al límite. Es decir, sabemos que con 2,5 metros o con 3 ya podemos encontrar estas proporciones. En Rosita es mucho más rígida o es mucho más arriesgada todavía esa relación de exterior y sin embargo sigue funcionando igual de bien, ¿no? Y yo creo que no hubiéramos propuesto lo de Rostería si antes no hubiéramos hecho Pilar, por ejemplo, porque la arquitectura no empieza y termina en un proyecto, parece que de un proyecto a otro los temas son recurrentes, se van ampliando, se van reduciendo, se encuentran, pero son temas que de alguna manera están presentes en muchos proyectos y es al final cuando puedes leer un grupo de proyectos que estudian un mismo concepto, yo creo. Y de esta forma llegamos al final de este encuentro con la arquitectura, el urbanismo, el diseño, teniendo como eje central el tema de la vivienda. Reflexionar sobre el hábitat humano, en este caso dentro de la cultura mediterránea, ha sido el tema central del programa del día de hoy, con un valioso aporte para repensar el futuro cercano, cómo debe ser su diseño para dar respuesta a un mundo permanentemente en cambio. Desde nuestra casa, como corresponde, vamos llegando al final y nos despedimos hasta cualquier momento aquí en las pantallas de Alacantí Televisión o en cualquiera de las plataformas que integran nuestro circuito de comunicación en Internet. Quédate en casa, cuídate y cuídanos. Por ahora somos la única barrera, una eficaz vacuna humana.